Voy a invitarlos para que se pongan de pie, para así dejar el lugar al pastor y que él comparta con nosotros este mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, Pastor Omar. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Yo quiero aprovechar que están de pie y les voy a invitar para que busquen en sus Biblias el Evangelio de San Lucas. Y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Vamos a leer el verso 11, si les parece bien. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Quiero decirles a los técnicos que la pantalla está de acá de enfrente. Ahí está. Pensé que estaba apagada. Lucas capítulo 15, el verso 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Cambiemos la palabra hombre y digamos, un papá tenía 2 hijos. Gracias te damos porque nos da la bendición de estar en casa contigo. Disfrutar la alabanza ha sido muy especial y adorarte junto con el grupo de alabanza ha sido de mucha bendición para nosotros. Por favor, Señor, en estos momentos que voy a traer el mensaje o la reflexión de tu palabra, yo necesito que tú me ayudes, te ruego que pongas tu Espíritu Santo en mí para que me dé la habilidad que necesito, la sabiduría y la inspiración y la unción para que tu palabra traiga bendición a los que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares. Se me fue Dani, si Dani se viene y me ayuda. Ay, disculpe que lo vaya a castigar. Un papá tenía 2 hijos. ¿Cuántos papás tenemos aquí? Levanten su mano. Hoy es el Día del Padre en México. Estamos celebrando el Día del Padre. Ok, bajen su mano. ¿Cuántos hijos tenemos aquí? Levanten su mano los hijos que tenemos aquí. Bueno, el mensaje tiene algo que ver con ustedes. El 10 de enero a las 10 de la noche del año 2021 murió mi papá. Dios nos concedió a todos los hijos, los que están en Estados Unidos y los que vivimos aquí, ir y estar presente con él. Vuelvo a repetir, 10 de enero a las 10 de la noche del 2021 murió mi papá hace 3 años. Y nunca se me había ocurrido, cuando mi papá vivía, o nunca se me vino a la mente, algunas preguntas en relación a la genealogía, a la historia de la familia o a la historia del pueblo. Y ahora que papá no vive, se me han venido esas preguntas y esas ideas. Y me quedo con la incógnita, ¿y ahora quién le pregunto? Mi papá fue el más chico de la familia García González. Así es que ya no hay a quién preguntarle. A lo que voy con esto, muchachos, si tienen a sus papás, disfrútenlos, aprovéchenlos y pregúntenles todo lo que tengan que saber sobre la familia, sobre su descendencia, sobre los abuelos. Pregúntenle todo lo que sea necesario, porque ese viejo que tienes en casa, lo digo con todo respeto, sabe muchas cosas que tú no sabes. Así es de que aprovéchalo. Y como estamos celebrando el Día del Padre, pues yo quiero compartir un tema muy bonito. Un papá tenía 2 hijos. Y el tema que he escogido para compartir este domingo del Día del Padre es en casa de papá. Este es el tema que voy a compartir. He leído un verso del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y la narración lucana nos menciona 3 parábolas ahí en el capítulo 15. Vuelvo a decir, la narración lucana nos menciona 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Si hablamos de la moneda perdida, si usted se fija, y de la oveja perdida, en la oveja son 100 y se descarría una y el pastor va y la busca. Nos habla del amor de Dios en el 1%. Una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una en la casa y deja todo lo que anda haciendo para buscar esa moneda que se le extravió. Nos está hablando del 10%. Una de 10 es el 10%. Pero un papá tiene 2 hijos y un día uno de ellos
se manifiesta, se revela y le dice: estoy harto de estar aquí en casa. Dame la herencia, yo no quiero esperar a que te mueras, dámela, porque yo me voy lejos. Se fue y se perdió. Encontramos el amor de Dios o una pérdida en el 50%. Y me voy a enfocar en la tercera de las parábolas. Hay algunas declaraciones. Jimmy Swaggart dice que al final, si la oveja y la moneda no se encontraban, no tenía tanta relevancia, pero el pastor y la mujer, la dueña de la moneda, le dedicaron toda la dedicación. Dice: no es igual que si no se hubiera encontrado el hijo. Un hijo es la parte de las emociones de uno, de las entrañas de uno. Es algo bien complejo y bien difícil, bien serio. O sea, eso dice Jimmy Swaggart: si no se encontraba la moneda y si no se encontraba la oveja, no, al final no había mucho problema, pero si no se encontraba el hijo, sí que era un problema más serio. Y luego, un mundo hispano dice que cuando habla de la oveja y de la moneda, se refiere el amor de Dios hacia los gentiles, pero que cuando habla del hijo pródigo, se refiere del amor de Dios hacia el pueblo judío. Al final son conjeturas que ellos sacan. San Agustín de Hipona dijo: así cuidas a cada uno de nosotros como si no tuvieras nada más que hacer, así de todos como de cada uno. Entonces, pues Él es el que nos cuida al final de todo esto. En casa de papá, voy a abordar en esta historia o en esta parábola o en esta analogía, dejémoslo como parábola. Una parábola es la narración de un hecho histórico en la tierra para hablar de una verdad espiritual del cielo. Vuelvo a repetírselo. Una parábola es la narración de un hecho histórico en la tierra para describirnos una verdad espiritual en el cielo. Así es de que esta parábola habla del amor de un papá que tenía 2 hijos en la tierra, pero al final se refiere al amor del que está sentado en el trono, el amor que Dios nos tiene a todos sus hijos, porque todos nosotros somos creación de Dios y nos convertimos en sus hijos en el momento que conocimos la palabra de Dios y conocimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces ahora tenemos una doble paternidad, la de aquí de la tierra y la del Padre Celestial que está en el cielo. Estoy tratando para ustedes el tema en casa de papá. Y en esta historia o en esta parábola quiero desarrollar algunos de los actos o de los eventos o de las escenas que narra ella. Escena número 1: ya no quiero estar en casa, dijo el hijo menor. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un papá tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo a su padre: quiero la parte de la herencia ahora, antes de que te mueras. No voy a esperar a que te mueras. Entonces el padre accedió y dividió sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Te has puesto a pensar en esta escena, en este momento, cuando el hijo le dice: ya no quiero estar en casa y no voy a esperar a que te mueras, y la herencia que me toca quiero que me la des ahora, yo sé lo que hago con ella, ya me voy? ¿Te has puesto a pensar el luto que sintió papá cuando el hijo le dice que se va? Debe ser un momento muy, muy difícil, muy serio, nada fácil. El hijo menor le causa entonces al papá un luto, un duelo, un gran dolor, ya que ya no quiere estar más en casa con papá. Sin duda que tú has escuchado la metáfora nido vacío. ¿La has escuchado? Esta contiene pues 2 aspectos emocionales diferentes. La del padre que se queda en casa porque se fue el hijo. Hay muchas razones por las que se puede ir el hijo, pero este hijo no se está yendo por la razón correcta. El hijo se puede ir porque se va a la escuela, porque se va al trabajo, porque se casa. O en Estados Unidos en la cultura, porque llegó a cierta edad y quiere vivir en otra casa aparte. Quiere vivir en libertinaje. Pero en esta ocasión el hijo se va en una actitud donde lastima al papá. Ya no quiero estar aquí, estoy cansado.
Estoy aburrido, estoy fastidiado del ambiente aquí de la casa. Dame la herencia y me voy a ir lejos. Entonces causa una especie de dolor en el corazón del papá. ¿Te has puesto a pensar alguna ocasión quién es el que sufre más? ¿El que se queda, el papá que se queda, o el hijo que se va? Porque aquí hay algunos hijos que salieron de casa hace tiempo. ¿Cuántos viven todavía en casa de papá? Levanten su mano los que viven en casa de papá. Ok, tenemos algunos. Bájenla. ¿Cuántos ya no viven en casa de papá? Levanten su mano, por favor. Mire, sí que hay algunos. Fíjese que el duelo es muy diferente. Se vive de una forma muy diferente el duelo. Papá lo vive de una forma y el hijo lo vive de otra forma. Hace muchos años, mejor dicho, hace 50 años, que yo salí de mi casa. Y pues yo vi que papá se quedó triste, mamá se quedó triste. Yo los echaba menos en la escuela bíblica. Viví ese duelo, que me salí de casa y me fui. Pero yo nunca jugué el rol del duelo o el dolor que sentía papá y mamá cuando se quedaron en casa. No me tocó vivirlo. Pero hasta hace pocos años yo lo viví. Cuando mi hija se me fue a Tijuana. Y cuando Mar se fue a Mazatlán y Dios lo regresó. Un día salí de la oficina a las 2 de la tarde, 2:30, cerca de las 3 de la tarde, yo llego a casa. Mi hija ya se había ido. Mi hija se fue el 2014. Si yo salí el 74, ella se fue el 2014. Échale exactamente cuántos años después ella se fue de casa. Yo lo viví como hijo cuando me fui. Los extrañaba. Pero cuando se fueron mis hijos, entonces entendí que el dolor que se vive en la separación de papá e hijo, o de hijo y papá, es muy diferente. Sufre más el papá. Salgo de la oficina y me voy derechito al cuarto de mi hija. Y mi hijo estaba en su cuarto, todavía no se iba, y me dice: hey, ¿a dónde? ¿A dónde? La extrañaba. ¿Ya te fuiste de casa? Aunque haya salido bien, nido vacío. Me lo contó el hermano Manuel Acevedo. La familia con la que yo vivía recién graduadito a los 20 años, donde pastoreé en San Antonio del Cerrito, Zacatecas. Una noche, después de que cenamos, salimos y nos sentamos en el banquito de enfrente de su casa. Estaba la calle, después de la calle empezaba el descenso del cerro y abajo se escuchaba el ruido del agua, pasaba un arroyo por ahí. Y me dice el hermano Manuel Acevedo, dice: pastor, fíjese que las aves son igual que una familia. Cuando la pareja de las aves o de los pajaritos van a sacar una nidada, andan contentos los dos. Todo el día carrean palitos, basuritas, plumas y hacen el nido. El macho cruza la hembra pone los huevecillos y luego en cuanto pone los huevecillos se alternan, se turnan. Se echa cada quien un rato en el nido, saca la nidada y todo el día carrean comida. Y en proceso de 30 días más o menos por ahí, los pájaros crecen, empluman y en cuanto empluman vuelan, ¡pum!, se quedó el nido vacío. Y yo entendí la metáfora que me estaba narrando el hermano Manuel. La entendí así perfectamente. Pero cuando se fueron mis hijos, dije: lo que el hermano Manuel me quería decir, que él tenía tristeza porque sus hijos ya no estaban con él. Fue cuando lo entendí, fue cuando lo viví. Ahí le entendí, en la lógica, en el razonamiento, yo le entendí. Pero cuando se fueron mis hijos, yo dije: lo que el hermano Manuel me estaba diciendo es que él tenía mucha tristeza porque sus hijos ya se habían ido. Estaban casi todos en Estados Unidos. Lo escuché del hermano Manuel, pero lo escuché también de mamá. Una de las ocasiones que yo fui con mamá, cuando ya Joel tenía un par de años aquí o más, me dice mi mamá: mi hijo, te quiero platicar algo. Yo pensé que tu papá no la iba a hacer y que tu papá se me iba a morir, porque cuando se fue Joel, él se iba a la casa de tu tía Juana y en el pasillo, en el corredor, se acostaba boca abajo a llorar y no quería comer. Es muy diferente el dolor que sentimos como hijos cuando nos vamos de casa de papá que al dolor y la tristeza que siente papá y mamá por el nido vacío. Honra a tu padre,
mientras Dios te lo presta. Pregúntale todo lo que quieras. Ya no tengo al mío. Y se me vienen algunas preguntas de el árbol genealógico de la familia, de algún tío, de mis abuelos. Ya no puedo preguntarle, ya no está, porque mi papá tenía muchos detalles. Pregúntale todo lo que puedas, hónralo. Pero este caso fue diferente. ¿Sabes qué? Le dice: ya no quiero estar aquí. Si me vas a heredar cuando te mueras, yo prefiero que me heredes ahora, y yo quiero pintarme la casa. Quiero irme. Salió mal de la casa, no salió bien. Papás que tienen a sus hijos lejos, todavía pueden hacer algo por ellos. Cúbranlos con la bendición del Señor ahí donde están ellos. ¿Cuántos esta mañana, mientras hacían su devocional, Dios los visitó, el Espíritu Santo los visitó y sintieron su presencia así bonita, haciéndoles caricias? Y más cuando empezaron a orar por los hijos, o en mi caso, empezaron a orar por la iglesia, porque esos momentos son muy particulares. Tu mente lo siente, tu corazón, tu alma lo siente cuando Dios te visita y cuando Dios está. Papá, si estás sufriendo por tus hijos, dile al Señor que estás sufriendo. Con el mejor de los respetos voy a citar a Josué Rubio, hijo de nuestro hermano Armando Rubio. Él se fue hace 25 años, pues se fue para allá y fuimos a celebrar hace poco sus bodas de plata ministeriales ahí en el área de las montañas de Colorado. No tenía hijos, estaba recién casado, pero se fue y ahí le nacieron sus hijos. Y en la cultura de los Estados Unidos, tú sabes que a los hijos, por la carrera, por cualquier cosa, en la cultura llegan a cierta edad y como que los papás quieren que se vayan. Los anglosajones, no sé si quieren que se vayan, a lo mejor algunos sí, a lo mejor a otros no, pero se van. Y los hijos de Josué se fueron. Y platicaba yo el tema con Josué. Literalmente se quebró. Dijo: no, hombre, hermano, fue lo más duro para mi vida. Yo no quería que se fueran, porque le narré esto sin saber que él estaba sufriendo, lo del nido vacío. Hijo, si te fuiste de casa, tú sufriste el dolor de una forma, pero el viejo que se quedó ahí en tu casa lo ha sufrido de otra manera. Por eso la Biblia tal vez dice, o no, tal vez lo dice así: honra a papá. Mientras lo tienes, hónralo. Abrázalo. Dile que lo amas. Eso es más que un regalo si le regalas una camisa o le regalas un reloj. Bésalo, porque llegará el momento que no lo tienes. Dale gracias a Dios porque todavía tienes a papá. Aunque ya dejaste el nido vacío, dale gracias al Señor. Denle un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Pocos días después, entonces, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo el dinero de la herencia que le había dado su padre. Si me permite, al poco tiempo, el hijo que se había ido mal de la casa está viviendo en el chiquero de los puercos. Una mala decisión te puede hacer que vivas en el chiquero de los puercos por muchos días. Una mala acción, una desobediencia, una ofensa a tu papá, lo estás deshonrando, le estás faltando, estás cometiendo dos pecados, uno contra tu papá, pero el otro contra Dios. Y si haces una decisión ahí arrebatada cuando te enojaste, no se te olvide que puedes vivir en el chiquero de los puercos, en la miseria, en una palabra, sin tener nada y querer comerte lo que están comiendo los puercos. Entonces, esto es muy interesante. Esta historia tiene una gran verdad, una gran lección. No solo cuidaba a los puercos el hijo pródigo, sino que vivía con ellos y vivía como ellos, sin un salario digno. Su degradación llegó a tal nivel que apetecía la comida de los puercos. Algarroba se dice, era una especie de vaina silvestre, porque los puercos pues se apacentaban en el campo y luego se encerraban en los chiqueros. Lejos de casa de Dios estarás fuera de la cobertura y de la bendición del cielo. La pobreza y la miseria te alcanzarán. En los terrenos del diablo nada es regalado, todo tiene un alto precio. Joven, recuerda esto. Siempre que papá te ha llamado la atención,
y te ha puesto límites y te corrige, es porque quiere tu bien, es porque te ama. Tal vez nunca lo viste así, pero ya estás jugando el rol de papá. Ahora entiendes por qué corriges a tus hijos y por qué te corregía papá. Dale gracias a Dios este día porque tienes a papá. Adora a Dios, dile a Dios: te doy gracias, te adoro, porque todavía papá vive conmigo. Es algo especial, algo muy, muy importante. Un consejo más: joven, entiende esto. Papá no es Dios, Él no es perfecto. Sin duda que se equivocó cuando te ha corregido. Sin duda que lo hizo mal cuando te corrigió enojado. Por eso, ¿sabes una cosa? Perdónalo, a pesar de todo Él te ama. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dos cosas: los que tienen a papá terrenal y los que tenemos a Dios como papá, vamos a darle un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. En casa de papá, escena número 2. Quiero regresar a casa. Esto es bien interesante. Estamos entonces tratando en estos momentos la escena número 2. Quiero regresar a casa. Cuando finalmente, voy a leerle Lucas capítulo 15 versos 17 al 19. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como a un jornalero. Si has faltado el respeto a papá, no vayas a pensar que resuelves el problema viniendo aquí al altar y diciéndole al Señor: perdóname porque le falté el respeto a papá y porque lo ofendí. Tienes que ir con papá. Papá debe escuchar de tus labios que tú le dices: perdóname, fui un grosero, perdóname, te desobedecí. Tienes que ir con papá y pedirle perdón. Entonces, esto es bien interesante. De regreso a casa, quiero regresar a casa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Salir o irse mal de casa de papá es una locura. Quien así lo hace no está honrando a su padre y tampoco está obedeciendo a Dios. Está quebrantando el 5º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces el peligro que corre es vivir días cortos y es vivir en la miseria y en la maldición. Salir o irse mal de la casa de papá es una locura. El hombre que se aparta de Dios está loco, es decir, está fuera de sí. Recuerda que a los hijos de Dios nada les falta. El Padre es amable, bondadoso y generoso. Él es el mejor proveedor. Salmo 34 versos 8 y 9. Porque el hijo pródigo codiciaba la comida de los puercos. Gustad, Salmo 34 versos 8 y 9. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Esa es la verdad, el no apartarse de Dios y el no faltarle el respeto a papá. Salir o irse mal de casa de papá es una locura. La única forma de enmendar la falta es regresar a casa y pedirle perdón a papá y pedirle perdón a Dios, porque esto se nombra identidad. Volveré, dijo, volviendo en sí. O sea, entró en razón. Admite de dónde viene, dónde está, es decir, hasta dónde ha caído y a dónde va. Muchos se han tragado las mentiras de Satanás, creyendo que ahí donde están bien. Y han acuñado la siguiente frase: el vivir para Dios nos priva de muchas cosas buenas, o el vivir en la casa de papá me priva de muchas libertades. Más bien de muchos libertinajes es de lo que te priva. Papá y mamá o papá siempre va a querer tu bien, nunca va a querer el mal. La reflexión positiva llevó al hijo desobediente, cuando dijo quiero regresar a casa,
hacer 3 acciones. Número 1, acepta que ha pecado contra el cielo y contra Dios su Padre. Número 2, reconoce que no es digno de ningún privilegio. La herencia que le habían dado la despilfarró. Número 3, sabe que lo perdió todo y ya no hay privilegios. Por eso dice: quiero estar en la casa de papá, por la comida aunque sea, porque allá codiciaba la comida de los cerdos. Por la comida aunque sea, deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, la codiciaba. Dice: no tengo derecho a nada, pero ya que me considere como un empleado, como un esclavo, ya eso para mí es ganancia, porque en la casa de papá hay abundancia de comida. Si vamos a una lección espiritual, en la casa de papá hay abundancia de comida. Usted y yo estamos bien. La parte económica es el plus de Dios. Hay una palabra para alguien en esta ocasión. Si en este momento tú estás pasando por una situación económica difícil, vuelvo a repetir, si en este momento tú estás pasando por una situación económica difícil y tienes que hacer pagos aquí, allá y acullá, en la casa de papá hay abundancia de pan. Lo material es una bendición del Señor. Descansa en el Señor y Dios te va a proveer. Por eso dice: quiero regresar a casa. No le hace que no me nombre su hijo. ¿Tú crees que no le iba a nombrar su hijo? Que me haga como un esclavo, como un empleado, como un siervo. Lo que quiero es que haya comida. Tú y yo estamos bien. Estamos bajo la bendición del Señor. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Se arrepintió el muchacho. El verdadero arrepentimiento conduce al cambio de rumbo o de dirección, es decir, a la conversión. La conversión es más que un simple pensamiento, es la determinación por un cambio, es el acto de una completa entrega a Dios, es la determinación de pedir perdón. Esto se puede hacer a través de las siguientes declaraciones: papá, perdóname. Es decirle a Dios: ven a mi vida, te necesito. Perdona mis pecados, Dios, y cambia mi forma de vivir. Entonces, en esa declaración tenemos esa gran bendición. Estoy tratando en casa de papá. Voy a abordar la tercera escena. Hoy hay fiesta en casa. Cuando el hijo pródigo dice: quiero regresar a casa, llegamos a la tercera escena. Hoy hay fiesta en casa. Voy a leerte ahí mismo en Lucas capítulo 15, versos 22 al 24. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, dijo, traigan la mejor túnica que haya en casa y vestidlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzaron a gozarse. Así es de que llegamos a ese momento especial, la primera escena. No quiero estar en casa, quiero regresar a casa. Y cuando regresa a casa, hoy hay fiesta en casa. La determinación de tomar el rumbo correcto y el acto de volver a casa fue suficiente para el padre. El arrepentimiento era una realidad. Ya había afectado positivamente su mente y su voluntad. La escala de valores del padre está más presto para bendecirlo que para reprocharle. Para el papá vale más el hecho del regreso de su hijo a casa que lo que haya hecho con la herencia. Ahora sí es tiempo de celebrar. Ponerle el mejor vestido es la señal de aceptación, es la aprobación. Era una de las túnicas más especiales. O sea, cuando dijo, póngale el mejor vestido, está diciendo, tráigale la túnica más especial, de las túnicas más especiales, tráiganla. Y tal vez hasta les dio la indicación. El que usaba las mejores túnicas era papá. Dijo, ahí en mi closet está esta túnica de este color. Esa, tráiganla, esa está nueva. Yo no la he estrenado. Esa es la que debe tener ahora mi hijo.
Es como los que usan ropa aquí. ¿Qué marca te gusta de tu ropa? Aquí hay personas que vestimos cualquier clase de ropa, otros no cualquier clase. Les gustan las cosas de marca. Y es lo que está diciendo: tráiganle la túnica que es de marca, de las que yo uso, de la que tengo nueva. Tráiganla y póngansela, porque mi hijo estaba muerto, pero me doy cuenta que está vivo. Estaba perdido y ha regresado. Y esto es bien importante. Y luego le dice a uno de los sirvientes: por favor, ve y tráete el becerro que estábamos engordando. Porque siempre, en ese nivel, en esa cultura, siempre había un becerro que estaban preparando. Como en algunas partes, a lo mejor es un puerquito. El becerro que estamos preparando para tal vez algún sacrificio o para una fiesta especial. Y llegó el momento de la fiesta especial. Hoy hay fiesta en casa. Por eso Lucas dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en casa, y esto es bien especial. Esa fiesta maravillosa, ese momento especial. Le regalan el anillo, le ponen el calzado, que significa dar pasos nuevos, y empieza la fiesta de una forma muy especial. Hasta aquí el relato es un momento de gozo, de victoria. Se le acabó el luto al papá, pero también se le acaba la vergüenza y el dolor que tenía el hijo. El padre tenía 2 hijos. El menor se le había ido por mucho tiempo, vivió lejos, perdidamente. Hoy viene maltratado, no trae una buena túnica, ya no trae calzado. El anillo, lo más seguro es que lo vendió por algo de comer o por algo de vicio. Debe haber sido un buen anillo. Viene en harapos, en una palabra. Viene flaco. Viene maltratado por todo lo que le tocó vivir. Pero el padre está dispuesto a hacerle una fiesta muy especial porque él ha regresado. El hijo es el hijo siempre para los papás. Así es de que tú y yo siempre para Dios vamos a ser sus hijos. Un día Dios nos dijo a ti y a mí: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y tú y yo le dimos el corazón a Dios, y entró en nuestro corazón y ocupó un lugar especial. Pero por algo, a lo mejor igual que el hijo pródigo con su papá. Así de la parábola es la narración de una historia en la tierra, parecía una verdad espiritual. Dijimos a Dios: ya no quiero ir al templo, o quiero hacer un poquito de lo que hacía antes, o estar haciendo lo que siempre he hecho. Pero Dios siempre te está diciendo: hey, eso no está correcto. Hey, tienes que apartarte. Hey, vuelve a mí, te estoy esperando. Y vuelves, y cuando vuelves te das cuenta que Dios te está esperando con los brazos abiertos y que la bendición de Dios está a tu alcance. Por eso les pregunté: ¿cuántos esta mañana, mientras hacían su devocional, sintieron la presencia de Dios ahí donde estaban? En su sofá, en su silla o en su cama recostado. Alguien puede preguntarme esta mañana: pastor, ¿será pecado orar mientras yo estaba acostado? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, dice: y el rey adoró en cama. Bueno, pues si el rey adoró en la cama, pues tú y yo podemos, nada más que no te quedes dormido, podemos estar platicando con Dios ahí. Y en alguna ocasión, ahí donde estamos, el momento ha sido tan privado, ha sido tan especial, que nos arrepentimos y le decimos a Dios: vuelvo a casa. Y Dios nos hace una fiesta, porque viene y nos cobija con su manto de gracia, y nos cobija con su manto de amor, y luego viene su presencia y toca nuestro entendimiento, y luego toca nuestro corazón, y empezamos a derramar lágrimas, y los que estamos bautizados con el Espíritu Santo empezamos a hablar lenguas. Por eso te pregunté esta mañana: ¿cuántos esta mañana, mientras hacían su devocional, sintieron la presencia del Señor? Sí, porque fuimos a pedirle perdón a Dios. Sí, porque le decimos a papá: hoy regreso a casa, y papá nos dijo: te hago una fiesta. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué especial es Dios, qué maravilloso es Dios. Estoy tratando el tema en casa de papá. Cuarta escena: roles de comportamiento en casa. Voy a leerte el pasaje. Roles de comportamiento en casa. Había un papá, había 2 hijos. De una vez,
Yo sé que ya condenaste al hijo pródigo. Qué infeliz, qué miserable, le dijiste a lo mejor. Se acabó en un rato, despilfarró todo lo que le dio su papá, pero hay otro en casa. Roles de comportamiento en casa. Hay dos hijos. Lucas capítulo 15, el verso 28 al 30. Y el hermano mayor se enojó y no quiso entrar porque el papá le había hecho una fiesta especial al hijo que había despilfarrado todo. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años te he trabajado para ti, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me he negado a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero gordo para hacerle una fiesta o para celebrar. Papá tenía dos hijos y ahora regresó el que se había ido y el que está en casa está enojado. Los trató. Permíteme decirte esto. Los trató de la misma manera a los dos. Los abrazó con el mismo amor a los dos. Recibieron el mismo cariño. Les otorgó los mismos privilegios. Les puso las mismas reglas, los mismos límites y les dio los mismos correctivos. Esa es la realidad. Esa es la gran verdad. Así es de que aquí tenemos a los dos hijos. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cuál de los dos hijos era mejor o cuál era peor de los dos? Uno hizo que papá entrara en un duelo, le provocó mucho dolor. El otro está en casa y dice: te he obedecido en todo. Pero cuando llega el hijo menor, saca la realidad de lo que es. Dice que se enojó. Se enoja con su hermano porque regresó y porque despilfarró y porque hizo sufrir tal vez a papá, pero se enoja también con papá. Dice: no voy a entrar. El hijo mayor adopta una actitud diferente a la del padre. Cuando regresa del campo, se dio cuenta que había una fiesta en casa. Trata de recordar sobre las instrucciones que le había dado papá, pero por más que trata, revisa la agenda, el orden del día, de todo lo que le había dicho que iba a hacer ese día y de lo que había ese día, y se da cuenta que nunca le dijo que había una fiesta especial. Así es de que, como escuchó que había música, que había un fiestón en casa, se acercó con uno de sus empleados que trabajaba para él. Le dijo: oye, ¿qué hay en casa? Es que regresó tu hermano y tu papá hizo que le pusieran una túnica que él no había estrenado. Tú sabes cómo son las cosas a veces. O sea, le dicen todo con saña y con jiribilla para provocarlo. Le regaló la mejor túnica que todavía no había estrenado papá. Ordenó que le trajeran de los mejores calzados que hay aquí en casa. Y como regresó sin anillo, porque tal vez quién sabe en qué lo gastó, le puso un anillo nuevo. Y luego ordenó que trajéramos el becerro que estamos engordando para una fiesta especial. Tal vez iba a ser un sacrificio o una fiesta especial, y lo está ofreciendo al hijo en lugar de sacrificio. ¿Qué te parece? Se enfureció el hijo. Nunca me has dado nada. Pero el papá le contesta: oye, todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Qué se te olvidó que él ya se gastó lo que era de él? Pero estaba amargado. Si me permites, emocionalmente y espiritualmente, como dijo el pastor el martes, tenía un caparazón. Está amargado emocionalmente. Hay algo mal que hay en él. Tiene mucho coraje con su hermano y con su papá. Hay una emoción ahí que la saca ahora.
Así es de que emocionalmente y espiritualmente, aunque estaba en casa de papá, ahí estaba, pero estaba a fuerzas también. Está mal. Emocionalmente está mal, está lleno de amargura, trae coraje. Pero ahora se presenta la ocasión y ¡pum! Se la suelta al papá. Dijo, y no voy a entrar. Dijo, pero tu hijo, a quien le está haciendo la fiesta, le diste todo lo que le pertenecía y fue y lo despilfarró con prostitutas, así se lo dice. Con ellas lo despilfarró. Bueno, de todo lo que le está acusando, el hijo lo traía dentro. De todo eso lo traía dentro. Emociones, ahí las traía reprimidas, guardadas, pero ahí estaban. ¿Quién es mejor? ¿El otro que lo hizo lo despilfarró? ¿O el que está ahí no lo ha despilfarrado, pero tiene todo eso amargado, todo eso ahí? ¿Sabes qué está diciendo? No se merece el perdón. No se merece regresar a casa. No se merece que regrese con Dios y que Dios lo perdone. Tal vez te has topado con algo así. No se merece que regrese a casa. No se merece que regrese a Dios. No merece que Dios lo perdone. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros? El padre le hace un fiestón al hijo. Esto es muy especial. Te repito lo siguiente: alguna ocasión tú y yo nos hemos portado con Dios como hijos pródigos. Nos hemos ido y hemos estado allá. Y cuando hemos venido, papá nos está esperando con los brazos abiertos. Y nos está esperando para decirnos: te estaba esperando, porque quiero perdonarte tus pecados y quiero limpiarte tus pecados. ¿Y sabes qué nos pasa? Empezamos a llorar, porque aquí empezó a suceder algo y empezó a suceder algo en nuestro corazón. Y de ese momento nos levantamos, si me permite la expresión metafórica, livianitos. Descansamos en los brazos de papá y tenemos la convicción que nos perdonó y que somos otra vez sus hijos. ¿Quieres darle palmas al Señor en estos momentos? Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Es muy especial. Fiesta en casa. Yo termino con este pensamiento. Si tienes a papá, pregúntale todo lo que quieras. Obedécelo. Ámalo, dile que le amas. Dale un abrazo y un beso. Eso significa más que si le regalas una camisa o un pantalón, o lo llevas a un restaurante a comer. ¿Quiere ayudarme con ese himno? A ver cómo le hacemos aquí. El grupo Alabanza, si son tan amables de pasar y acercar para acá con Dani. El himno de por esta vez. Mientras el grupo entona esta alabanza, a ver los muchachos dónde están, los que tienen aquí a su papá, los hijos o las hijas. Toma a papá y vente aquí al altar con él. A ver los hijos y las hijas, busca a papá. ¿Dónde está papá? Ve por papá y tráetelo aquí, vente aquí al altar. Es un momento especial. A ver, Japo, tráete a tu papá para acá. Ayer le preguntaba al hermano Javier algo bonito que recuerde a su papá, algo feo que recuerde a su papá. Pues cómo no, pues todos pasamos por eso. Los hijos, busca a tu papá. Las hijas, busca a tu papá, tráetelo aquí. Le vas a dar un regalo a tu papá. Vas a orar junto con él, le vas a dar un abrazo y le vas a dar un beso. ¿Alguien más nos falta? ¿Tienes a tu papá aquí? Ve a donde está tu papá. Al hijo le pido: ve a donde está tu papá y tráetelo aquí al altar en estos momentos.